Nos referimos a que no hay ni miedo físico ni miedo psicológico. ¿Estamos de acuerdo? Esto es muy difícil para el ser humano poseerlo. No tener miedo físico ni tener miedo psicológico. ¿Han visto, por ejemplo, lo que es caminar tan fácil por un lugar reducido cuando hay una raya ancha sobre el suelo? ¿Han visto lo fácil que es? ¿Y han visto lo difícil que es caminar por el mismo lugar cuando está a 2 metros? ¿Y lo imposible casi es cuando está a 20 metros? Uno no camina, se arrastra. ¿Sí? Y dése cuenta la seguridad que se tiene cuando se está a la misma altura del piso. Imagínense caminar tranquilamente sobre una fracción de 1 metro. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué le molestaría caminar sobre una fracción de 1 metro? Y decir que no se va de un lado a lado. Bueno, a mí me costaría un poquito, pero a la mayoría de ustedes no. ¿Sí? Pero si esa fracción está a más altura, a 20 metros, 30 metros, 40 metros, genera algo en el sistema propio de la percepción. Un miedo a dejar de ser, no un miedo a morir, o un miedo terrible al dolor. El ser humano está propenso siempre a tener muchísimos temores, muchísimos. Son muchas sus imposibilidades psicológicas. El miedo surge de la propia incapacidad del reconocimiento a tantas cosas. ¿Sí? A no aceptar lo que la vida es. No maneja el dolor. Una de las cosas que el ser humano tiene mucho miedo es al dolor. Y otro es a la muerte. A cualquier forma de dolor psicológico y a cualquier forma de dolor física, el ser humano es profundamente temeroso. ¿Sí? Aprender a no temer a la muerte física y aprender a no temer a la muerte psicológica son una de las pautas que se requieren para que una persona con discernimiento vea el mundo de manera diferente. ¿Entienden? No tener miedo. No tener miedo físico y no tener miedo psicológico. No tener miedo al dolor. No tener miedo a las cosas. No tener miedo al absurdo. No tener miedo a hacer las cosas, a decirlas, a no decirlas. Es profundamente complejo. Y se enraiza básicamente en la inseguridad que tenemos de ser nosotros mismos. Todo viene de una cosa muy elemental. Es que en el fondo no hay algo. Es decir, en el fondo no hay alguien. Como vivimos la vida, como la experimentamos día tras día, y no tenemos finalmente una respuesta clara al hecho de existir y de por qué lo hacemos, pero sin embargo tenemos una momentánea comprensión de nuestra propia individualidad. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos una momentánea comprensión empírica de nuestra propia individualidad, pero ninguna respuesta respecto a su naturaleza, a su matiz existencial. Es decir, no sabemos en el fondo por qué somos lo que somos. Esa falta de conocimiento respecto a por qué somos lo que somos deja siempre abierto el paso a la inseguridad propia del desconocimiento sobre nosotros mismos. Ese impedimento, esa ausencia de seguridad sobre el conocimiento de nosotros mismos, abre el paso al temor en todas sus facetas. Todo lo que vamos a ver de aquí para abajo no son más que facetas en el fondo de temor, son formas de miedo. ¿Por qué? Porque hay una brecha abierta en la cual la experiencia que tenemos de nosotros mismos no puede ser explicada a través de la experiencia de nosotros mismos. Ese es el paradójico. Nuestra experiencia individual no es explicada a través de nuestra experiencia individual. Por la razón por la cual el miedo no permite el conocimiento de nosotros mismos, porque la mente no permite el conocimiento de nosotros mismos. Debido a que el miedo es una actividad mental, el miedo es una actividad mental. Nuestra experiencia de nosotros no genera el conocimiento de la razón de la experiencia de nosotros. Entonces vivimos en un mundo sin razón de ser clara y final, que le abre las puertas a todo tipo de circunstancias miedosas y temerosas, porque no se cierra el círculo, siempre se escapa por algún lugar el aire cuando inflamos la bomba. Cuando inflamos la bomba, el globo, siempre se sale el aire. Siempre sacamos agua de la balsa y siempre se entra por algún agujero. Nunca está completa nuestra percepción de la realidad, porque nunca está completa nuestra comprensión de la realidad individual.
Entonces, mientras haya sentido de yoidad, no se puede erradicar el temor, porque nunca habrá en el fondo una razón de ser lo suficientemente firme para poder darle sentido a esa condición individual. No existe, porque en el fondo no existe yo, no existe individualidad. Eso es lo complejo. Ese es el quid del asunto. El modelo de afianzarnos sobre una condición egoica nunca permite de manera sobrada tener la comprensión de su razón de ser, porque no existe razón de ser de la comprensión egoica. No existe una forma, no existe un precepto, no existe un mecanismo ni un esquema que nos dé la salida egoica a la comprensión egoica o a la existencia egoica. Esa falta de claridad sobre lo que somos y la razón de nuestra propia existencia genera temor y angustia, de todo tipo y variada forma.